Si tu perro jadea sin haber hecho ejercicio, hace ruidos al respirar o se cansa muy rápido, esto no es normal y puede ser una urgencia. Hoy te voy a explicar como veterinario cómo identificar si tu perro no está respirando bien, cuáles son las posibles causas y qué puedes hacer o no antes de ir al veterinario. Muy buenas a todos, gente, colegas y amantes de los animales. Bienvenidos a este nuevo video de su canal veterinario Víctor S. Vets Life. No se pierdan este video que les acabo de mencionar porque la verdad va a ser muy importante para aquellos pacientes que no respiren bien o que tengan alguna dificultad en algún momento dado y sus propietarios puedan identificar las posibles causas. O sea que no se lo pierdan. Nuevamente suscríbanse al canal, denle like a los videos, véanse los videos hasta el final y hagan un comentario para que el algoritmo de YouTube nos siga colaborando con el contenido. Muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces como les venía contando, en esta ocasión quiero hablarles del tema respiratorio en nuestras mascotas, ¿cierto? ¿Cuándo puede tener alguna connotación preocupante o algún síntoma preocupante la respiración de nuestros perros y qué podemos hacer si en caso tal no podemos acceder a un veterinario de manera urgente? Muchachos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un perro cuando está sano y en reposo, su respiración tiene que ser tranquila, silenciosa y sin esfuerzo. No debería jadear, ni tener ruidos, ni tampoco hacer esfuerzos al respirar. El jadeo se podría considerar normal en condiciones de ejercicio, calor o estrés, pero no es normal que un perro jadee todo el tiempo, incluso cuando esté tranquilo. Entonces hay que tener en cuenta, ya les voy a explicar qué es lo que puede estar pasando. Antes de hablar de las señales, es muy importante tener en cuenta por qué o cuáles son las posibles causas de por qué nuestro perro puede tener dificultad respiratoria. La primera causa que podríamos relacionar en esta ocasión para dificultad respiratoria serían las vías estrechas. Hay perritos, sobre todo ciertas razas como las brachiocefálicas, y tiene que ver mucho el video que les hice la vez pasada, son perritos que en su formación, en su morfología natural, tienen sus vías respiratorias muy estrechas y por ende dificulta mucho el paso del aire. Es como si ellos estuvieran respirando como por un pitillo, o sea, la respiración es bastante dificultosa. Como les digo, es muy común en perros brachiocefálicos como los Pug, como los Bulldogs, como los Boston Terrier, entre otros, ¿cierto? Pero no es exclusivamente de ellos y hay que tenerlo en cuenta. La segunda causa de dificultad respiratoria o disnea, como se le dice médicamente, son las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias, sobre todo aquellas en las que se produce muchísimo moco en la vía respiratoria, obviamente por la alta presencia de mucosidad en las vías respiratorias puede generarse una dificultad para el paso del aire y por ende una dificultad para que el paciente pueda oxigenarse de manera adecuada. Es muy similar a como cuando un ser humano le da una gripa o un resfriado común, que uno se siente bastante congestionado. Es muy similar a lo que pueden sentir nuestros pacientes con las infecciones respiratorias de este tipo. La tercera causa más común en estos casos son los problemas cardíacos, ¿cierto? Cuando un paciente tiene algún problema cardíaco y sobre todo algo que se llama una insuficiencia cardíaca congestiva, se puede generar algo que se llama un edema pulmonar, ¿cierto? Generalmente el corazón y los pulmones trabajan juntos y cuando el corazón falla, se puede presentar este caso en el cual los pulmones tienden a llenarse de líquidos y por ende el paciente tiende a tener dificultad para respirar. La cuarta causa más común en estos casos es el golpe de calor. El golpe de calor en estos casos hace que el paciente respire cada vez más rápido hasta tal punto que su cuerpo ya no es capaz de compensar, ¿cierto? Esto es especialmente peligroso en razas brachiocefálicas como las ya mencionadas anteriormente. La quinta causa más común de dificultad respiratoria en perros es la obesidad, ¿cierto? Obviamente cuando un perro tiene una obesidad mórbida, tiene mucho sobrepeso, gran parte de ese peso presiona los pulmones, ¿cierto? Es como tratar de respirar como un peso sobre el pecho. Es importante tenerlo en cuenta también. La sexta causa más común de problemas respiratorios son las alergias. Muchos tipos de alérgenos como el polvo, como las semillas, pueden causar este tipo de inflamación en la vía respiratoria y por ende dificultad respiratoria. Importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en estas ocasiones es importantísimo identificar el alérgeno y corregir su exposición al paciente. Bueno, muchachos, ya nosotros conociendo de manera general o en términos generales las posibles causas de problemas respiratorios en nuestras mascotas, es importante señalar y hacer hincapié en las posibles señales de alerta
en las cuales podemos identificar si nuestro perro tiene algún problema respiratorio. En este caso se las voy a enumerar en orden para que las podamos discutir y entender con normalidad. Señal número 1, el jadeo excesivo en reposo. Como les venía comentando, no es normal que un perro estando en reposo jadee todo el tiempo, ¿cierto? Si tú ves que el perro o tu mascota jadea de manera excesiva, aun cuando ni siquiera ha hecho ningún ejercicio o cuando el clima está templado o frío, hay que tenerlo en cuenta porque puede tener alguna de las posibles causas que están mencionadas anteriormente. La señal número 2, los ruidos al respirar. Generalmente cuando un perro respira no debería sonar, a menos a que por ejemplo tenga una condición ya morfológica como los perros brachiocefálicos, la respiración no debería sonar. Ya cuando se presentan síntomas como ronquidos, como sonidos extraños al inhalar o al exhalar aire, ya llamados estridores o estertores, son señales de alerta que hay que tener en cuenta y podrían indicar en este caso una posible obstrucción o infección respiratoria. Tercera señal de alerta, el paciente se cansa muy rápido. Generalmente los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen problemas cardíacos, no toleran mucho el ejercicio. Son pacientes que con una caminata de unas 2-3 cuadras ya están con dificultad para respirar, o sea, son pacientes que ya no suben las escaleras, que se echan mucho y que no toleran en sí un esfuerzo mínimo. Importante tenerlo en cuenta. La cuarta señal de alerta que tenemos que tener en cuenta si nuestro perro no está respirando bien, y en este caso que es una de las más importantes, es que la lengua de nuestros perros o sus encías estén muy azuladas o lo que nosotros llamamos en veterinaria cianóticas o cianosis, ¿cierto? O que de pronto estén muy pálidas. Generalmente cuando pasa esto significa que literal nuestro perro se está quedando sin oxígeno o lo que es lo mismo, se está ahogando. Esto es una urgencia veterinaria y se necesita una atención urgente. La quinta señal en estos casos para identificar problemas respiratorios son las posturas anormales para respirar. Generalmente los pacientes que estiran mucho el cuello o que abren mucho los codos o que en general tienen mucha ansiedad por respirar bien, son síntomas muy claros que tenemos que tener en cuenta para corregir en caso tal de que nuestro paciente tenga disnea o dificultad respiratoria. Muchachos, ¿cuándo debería ser considerado esto una urgencia médica? Normalmente si tu paciente presenta lengua azulada, presenta algún colapso, una respiración muy forzada o una pérdida de conciencia, definitivamente no puedes esperar. Tienes que acudir al veterinario porque es una condición en la cual tu perro, tu paciente se puede estar ahogando y requiere una atención urgente porque puede estar en peligro su vida. Es importante que lo tengas en cuenta para que puedas atender al paciente de manera oportuna. Muchachos, ¿qué podríamos hacer en caso de que no tengamos el acceso a una atención veterinaria de manera rápida? En este caso te voy a explicar de manera básica cuáles son los primeros auxilios que podríamos usar en caso tal de que esto no sea posible y podamos salvar la vida de nuestra mascota, así que ponle mucha atención. Es importante tener en cuenta que estos tips que les voy a enseñar no reemplazan como tal la atención veterinaria, pero podrían ayudar a estabilizar a tu perro mientras lo puedes llevar a que un profesional lo revise y lo estabilice y lo oxigene de manera adecuada. Muchachos, ¿cuál es el primer tip en este caso que podemos hacer para tratar de estabilizar a nuestro perro? Lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ¿cierto? El estrés lo empeora todo. Ya de por sí el perrito, pues nuestra mascota está estresada tratando de respirar bien, y si yo le transmito más estrés, el paciente puede incluso empeorarse. Entonces yo calmándome, guardando la calma, trato de calmarlo, le hablo calmadamente y así puedo favorecer que el paciente tenga cierta tranquilidad y pueda llegar a estabilizarse un poco más fácil. Segundo tip que podemos utilizar en estos casos, el ambiente fresco, o sea, sobre todo cuando estamos hablando del golpe de calor, que es una de las causas más probables. Lo que tenemos que buscar es buscar que el paciente esté en un ambiente fresco, lo que significaría ponerlo a la sombra, ponerlo fuera del calor y en un lugar bastante ventilado, ya sea que nos toque ventilarlo de manera artificial o que tenga con todas las ventanas abiertas pero sin exposición directa al sol. Tercer tip, ponerlo en una posición correcta. Ponerlo en una posición ya sea parado o sentado, en la cual su cuello esté estirado, sus codos abiertos y de manera que no tenga un collar tal vez muy apretado, ¿cierto? Garantizar que la vía respiratoria esté lo más libre y destapada posible para que el paciente pueda oxigenar su sangre de manera adecuada. Muchachos, ¿cuál sería el cuarto paso a seguir en este caso? Sobre todo si se sospecha de golpe de calor, lo que podríamos hacer es humedecer las patas, el abdomen y las axilas de nuestro perro con agua fresca, no helada, pero sí fresca y en bajas cantidades y solo si está consciente. Esto ayudará a que el paciente termorregule mejor su temperatura y ayude a que se contrarresten las altas temperaturas que provocan el golpe de calor. Quinto paso, revisar boca y nariz solo si es seguro.
¿Qué debo buscar? Debo buscar que de pronto no tenga cuerpos extraños el paciente. Debo retirar todos los cuerpos extraños que sean fáciles de retirar. Solo si es seguro en el sentido de que el paciente de pronto no esté agresivo o que de pronto no me vaya a morder, ¿cierto? Pero en la medida de lo posible, si puedo retirarle algún cuerpo extraño que le esté obstruyendo la vía respiratoria, lo debo hacer para garantizar que el paciente no se vaya a asfixiar con ese cuerpo extraño en este caso. Muchachos, muy importante, ¿qué no debo hacer en estos casos? Lo primero que debo tener en cuenta es que no debo suministrarle a mi mascota medicamentos de uso humano que no estén formulados por un veterinario, ¿cierto? Obviamente no debo darle ni sedantes ni ningún otro medicamento y obviamente no esperar tampoco que pase solo, ¿cierto? Debo atender al paciente con un profesional lo más pronto posible y una vez esté estable con estos pequeños tips que les di, para garantizar que el paciente sobreviva el suficiente tiempo para que el veterinario y el profesional adecuado lo pueda revisar y tratar eventualmente. Muchachos, detectar a tiempo los problemas respiratorios de nuestras mascotas puede salvarles la vida. Acá en este canal siempre buscamos darte consejos a ti como propietario de tus mascotas para que puedas hacer algo por ellos antes de que pueda revisarlo un veterinario en caso tal de que no sea fácil accederlo. Si ves que este contenido te ha servido, te ha sido útil, nuevamente te invito a que te suscribas al canal acá abajo, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video, haz un comentario y ves el video hasta el final para que me sigas apoyando con todo el contenido. Nuevamente te invito a que te unas a las membresías, todo lo que se reúna de las membresías va a ser utilizado en pro de la labor social, sobre todo para esterilizar animalitos que lo necesitan de la calle, pues de condición de calle y sobre todo en zonas vulnerables como la costa. Entonces te invito a que me apoyes nuevamente. Cualquier cosa que necesiten, que de pronto tengan alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y si no es más, gracias por ver este video y hasta la próxima. Muchas gracias.